¿Cómo están? Bien. Me alegro de saludarles, hermanos. Yo estoy medio resfriado, así que les pido disculpas si me escuchan con un confort o pidiendo agüita. El calor no es muy amiga mía. Así es que antes de ayer ya... Bueno, ayer amanecí muy resfriado. Hoy día espero mejorarme para estar bien para mañana. Mañana comienza el campamento, así es que no podemos estar enfermos, sino que hay que ir a disfrutar, a aprender del Señor, a compartir con los hermanos, y así enfermos no se puede. Así que yo espero que, que ya mañana esté mucho mejor de salud. No me siento mal, pero sí tengo congestión nasal, entonces es medio complejo. Así que si me escuchan la voz media gangosa, pásenlo por alto y escuchemos la enseñanza más que mi voz. Bien, damos gracias al Señor por poder reunirnos hoy día. Hay algunos hermanos que andan en Zanja, así que también esperamos que el Señor los use allá. El domingo pasado subimos de hermanos que andaban en Rapa, en aniversario, ¿cierto? ¿Cómo estuvo eso? ¿Bueno? Así vi unas fotos por ahí, que estuvo muy bueno. Gracias al Señor por eso que pudieron estar acompañando a nuestros hermanos ahí en Rapa. Vamos a tener un tiempo de oración antes de comenzar nuestra clase. Vamos a orar por la clase y también por la ofrenda. Señor, te damos gracias por este día. Te agradecemos, Señor, la posibilidad de reunirnos libremente, la posibilidad de reunirnos, Señor, en este día tan hermoso. Y queremos, Señor, que tú nos guíes. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para oír lo que tu voz dice, Señor, a través de tu palabra. Guíanos para ser obedientes también a ella, Señor. Ayúdanos a evaluar nuestra vida. Y también te pedimos que tú cambies nuestra vida, Señor, que tú transformes nuestras actitudes que quizás no son acordes a lo que tú exiges de nosotros, Señor. Permítenos vernos, Señor, vernos a la luz de las Escrituras y ver en qué cosas estamos fallando, Señor, y en qué cosas sí podemos mejorar para poder honrarte, Señor, para poder darte gloria en todo lo que hacemos. Guíanos, Señor, guía a cada uno de los alumnos, tanto de esta clase como de los niños y jóvenes también, Señor, para que cada uno de nosotros sea edificado esta mañana. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ya, hermanos, vamos muchas gracias. Vamos a Primera de Juan 3. Acuérdense que estamos en la clase de Ama o Muere. Esta es la última clase de esta serie que se llama Practique el Amor. Entonces, solamente para mencionar algunas cosas, vamos a ir a Primera de Juan 3, versículo 17 al 18, luego vamos a ir a Romanos 12, 9 y a Santiago 1, 22 al 25. ¿Ya? Así que si pueden buscar esos tres pasajes y me ayudan con la lectura, se los agradecería un montón. Vamos a pasar mucho tiempo después en Romanos 12, desde el versículo 9 hasta el 21, para que lo deje marcado. ¿Okay? Pero por ahora, para comenzar, vamos a ver algunos pasajes puntuales en Primera de Juan 3, del 17 al 18, Romanos 12, 9 y Santiago 1, del 22 al 25, ¿ya? Para que me ayude después con la lectura. Entonces, hemos llegado ya prácticamente al final de esta serie, que se llama Ama o Muere, y hemos visto que estudiar el amor es emocionante. Hemos visto que aprender doctrinas acerca del amor es instructivo, orar por el amor es conmovedor, y ver el amor en ejemplos de las personas, tanto de personajes bíblicos como también lo podemos ver y esperar en nuestro deseo que lo veamos aquí en ejemplo de los hermanos en la iglesia, es edificante, es motivador. Pero nuestro deber, de forma personal, es obedecer y amar a Dios con sacrificio, servir a las personas. Entonces, considerando que a veces es más fácil hablar acerca del amor y no es tan fácil actuar en amor o andar en el camino del amor, veamos lo que nos dice el apóstol Juan, ahí en 1 de Juan 3:17. ¿Quién lo tiene? Que levante su mano y llega el micrófono. Acá, por favor, el micrófono acá adelante. Ahí viene el micrófono. 1 de Juan 3:17 al 18. Considerando que es más fácil hablar, acá la tía, más hablar del amor que andar en amor. ¿Qué dice el apóstol Juan? Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ya. Ahí la pregunta es bien... ¿cómo se llama esto? Es bien drástica, bien dura. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Considerando, si tú ves a tu hermano en alguna necesidad y cierras tu corazón contra él, la pregunta es, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? ¿Cómo es posible esto? Entonces el apóstol dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua solamente, sino de hecho y en verdad. Es decir, si hay algo que nos preocupa, si hay alguien que nos preocupa, más allá de la preocupación también debemos ser capaces de actuar en eso. Romanos 12:9, ¿qué dice? Romanos 12:9, ¿quién lo tiene? Romanos 12, allá la hermana Gloria. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Ya, ahí también hay otra instrucción del apóstol Pablo, que el amor sea sin fingimiento. Es decir, ya Juan estaba hablando de que no amemos solo de palabra ni de lengua, sino que con cosas concretas. Pablo nos dice aquí el amor sea sin fingimiento, es decir, que no seamos, digamos, de doble cara. Y Santiago, finalmente, ¿a qué nos llama? Santiago 1, 22 al 25. Aquí lo tiene, Santiago, capítulo 1, del 22 al 25. Allá, acá, para que no se repita el plato de la hermana Gloria. Después le vamos a dar harta lectura. Santiago 1, 22 al 25. Ya. Sí. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ya, ahí también está clarísima la instrucción, ¿cierto? Ser hacedores y no solamente oidores. Algo importante que menciona aquí Santiago es que finalmente si nosotros somos hacedores de la palabra, seremos bienaventurados. Eso es lo que dice al final de este pasaje. Sino, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Por lo tanto, también hay bendición en actuar en amor. No es solamente, va más allá de una responsabilidad que el Señor nos manda y va más allá del privilegio de servir a otros, sino que también hay una bienaventuranza, hay una bendición al momento de servir a otros. Por lo mismo es que al apóstol Pablo nos dice que el amor sea sin fingimiento. Por lo mismo que Juan nos dice que hagamos en vez de solo decir, que amemos de hecho y de verdad. Por lo tanto, solo el que hace es bendecido, y no el que solamente se sienta en la iglesia, escucha el mensaje, se va y olvida lo que escuchó, sino que de alguna forma lleva la aplicación de la enseñanza de la Escritura a una forma práctica en su vida, en las distintas circunstancias que nos toca vivir, entendiendo que cada uno de nosotros vive distintas realidades, por lo tanto también tendremos probablemente distintas formas de aplicar o de vivir el amor. Quizá hay alguno que tiene una forma muy clara, tal vez, en ir y colaborar con un vecino, con algún hermano que vive cerca, porque quizás tenga algún tipo de problemática, ya sea práctico, económico. Muchos por ahí han tenido a los jóvenes que van a picar leña a las casas. Ahora ya se usa pellet, no se usa tanta leña, pero es una forma práctica de hacerlo. Pero quizás hay otras realidades en que nuestro prójimo requiere de otras cosas quizás un poco más complejas, y tal vez quienes trabajan en un ámbito profesional pueden también colaborar con eso. Por lo tanto, la instrucción aquí es que si nos vamos a preocupar de las personas, si vamos a andar en el amor, entonces que sea de una forma práctica, que sea de hecho, que seamos capaces de evaluar o de leer, digamos, la situación y aterrizarlo
a una acción práctica, ¿ya? Entonces, vamos ahora, eso ya lo leímos, vamos acá. El amor verdadero implica obediencia. Veamos lo que ocurre acá. Estas son instrucciones, ¿cierto? Que no solo amemos de palabra, sino en acción. Y acabamos de decir que es fácil hablarlo, pero es más difícil vivirlo, ¿cierto? Más difícil actuar en esto. Y vamos a ver en la clase una lista de cosas prácticas que quizás podríamos considerar y que quizás podemos descubrir que tenemos a nuestro alrededor y que son instancias donde podemos aplicar esto. Pero sin olvidar que el amor verdadero implica obediencia. Como es más fácil hablar el idioma del amor que vivir la realidad del amor, los apóstoles tenían que estar constantemente recordando y exhortando a los creyentes a practicar el amor. Acabamos de ver 3 ejemplos. Lo mismo debemos hacer hoy día nosotros, los unos con los otros, practicar el amor como el de Cristo, pero también exhortarnos los unos a los otros, animarnos a cumplir esto, a vivir en amor. Fíjese lo que John Stott menciona, no sé si lo puse ahí. No. John Stott, comentando 1 Tesalonicenses 1.3, fíjese, 1 Tesalonicenses 1.3 dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, la acción, del trabajo de vuestro amor. Ahí hay otra palabra que indica que el amor no es solamente palabra, sino que hay una acción. El trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. John Stott comenta este pasaje y dice: el verdadero amor por los demás nos lleva a trabajar por ellos, de lo contrario se degenera en mero sentimentalismo. Eso es más fácil, el sentimentalismo, agarrarle cariño a las personas, pero no hacer mucho más por la persona. No amar en hecho y en verdad sería desobedecer los mandamientos de Cristo de amar a Dios y a nuestro prójimo. Por lo tanto, el amor verdadero implica obediencia al Señor. Debemos recordar que los mandamientos bíblicos, ahí sí, eso lo puse, los mandamientos bíblicos exigen nuestra obediencia y nuestra acción. No son solo sugerencias, sino que en realidad son órdenes directas del Rey. Por lo tanto, no podemos hacer caso omiso a estas órdenes tan claras. En la Escritura, el amor y la obediencia son compañeros inseparables. Por lo tanto, la obediencia a los mandamientos de Cristo acerca del amor podría provocar el crecimiento real del amor. Es decir, si queremos crecer, abundar en amor, basta con obedecer lo que el Señor nos manda. La desobediencia produce un desgaste del amor, por otro lado. Acordémonos de la iglesia en Éfeso, cómo comenzamos este estudio, con ese llamado de atención a la iglesia de Éfeso. Entonces, hermanos, cultivar una atmósfera de amor en la iglesia tiene una relación directa con crear un ambiente de obediencia. Eso es importante. Si queremos crecer en amor, si queremos cultivar el amor en la iglesia, en el núcleo familiar, si yo quiero andar en amor, tal como lo leímos al principio, entonces debo tener o crear un ambiente de obediencia a la palabra de Dios y al Espíritu. Debemos entender que estamos amando en obediencia al Señor. Si voy a actuar en amor por mis hermanos, en realidad estoy obedeciendo al Señor. Y la obediencia trae consigo beneficios, como lo leímos recién en Santiago, ¿cierto? El que hace, el que obra, el que actúa en amor, finalmente también es bendecido. La clase de hoy se llama Practiquemos el amor, que es el último título de esta serie de mensajes. Vimos acerca de enseñar el amor, orar el amor, ¿cierto? Modelar el amor, entre otras cosas más. Y hoy día tiene que ver con practicar el amor. Por lo tanto, al igual que la clase pasada, podría ser tal vez muy sencillo y podríamos dejarlo hasta aquí. Hagamos más de lo que decimos. Practiquemos más de lo que hablamos acerca del amor. Eso es en general. Pero vamos a ver algunas cosas bien prácticas que quizás, como dije al principio, podríamos descubrir que son cosas que están a nuestro alrededor y que tal vez sí tenemos las posibilidades de obrar. Entonces, la próxima vez que quizás nos encontremos en una situación similar, podemos recordar y decir,
chuta, yo puedo aquí quizás salir de mi comodidad, quizás puedo entregar un poco más de tiempo, un poco más de recursos para obrar, para actuar en amor con mis hermanos. Veamos allá Romanos 12, ahora sí vamos a ver el pasaje más extendido. Romanos 12, del versículo 9 al 21. Romanos 12, del versículo 9 al 21. Yo lo voy a leer completo y después vamos a revisar aquí algunas cosas. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es el pasaje que vamos a ver quizás un poquitito más en profundidad. Podríamos ver quizás palabra por palabra y sacar mucho más contenido, pero quiero que vayamos viendo algunas cosas bien importantes. Y quiero que entendamos que después de esta declaración de amor sincero y genuino, que dice que el amor sea sin fingimiento, el apóstol entrega ahí una lista de hechos o actitudes para ponerlos en práctica. Ese es el objetivo. Entonces vamos a revisar esta lista, donde vamos a tener quizás una idea más práctica de áreas en las que nosotros podríamos obedecer. Recuérdalo, obedecer y practicar el amor. Entonces, en primer lugar, vamos a ver aquí una serie de mandamientos que están ahí, o ordenanzas, entre comillas, que están en nuestro texto. Si usted tiene algún lápiz, por favor, subráyelo. Quizás las hermanas tienen lápices de color y pueden dejarlo más bonito. Nosotros usamos un puro lápiz azul para todo, ¿cierto? Pero si lo puede subrayar, hermano, subráyelo y ponga por ahí al ladito de su Biblia que es una orden, un mandamiento o un mandato, ¿ya? Entonces, yo aquí lo puse en colores porque el computador lo hace. Si fuera papel, lo subrayo con un lápiz azul. Pero ahí lo puse en color medio naranjo, ¿cierto? A las partes específicas donde están los mandamientos que vamos a considerar, ¿ya? El amor sea sin fingimiento es el primero que seleccionamos en el versículo 9. Si usted puede, subraye eso. Luego podemos avanzar hasta el versículo 14 y tenemos otro mandamiento que dice: bendecid a los que os persiguen. Y de aquí, de esta misma frase, podemos sacar 3 mandamientos: el bendecid a los que os persiguen, bendecid en general, y luego no maldigáis. Ahí yo los seleccioné separados, si usted se fija. Si quiere, hace una raya ahí a la frase completa, pero es importante que lo consideremos como cosas separadas. Primero, bendecid a los que os persiguen; segundo, bendecid en general, y luego no maldigáis. Después, al versículo 16: no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Se alcanza a ver algo, no? Ah, sí, se ve súper bien. No seáis sabios en vuestra propia opinión, versículo 16. Y finalmente llegamos al versículo 21, el último que está ahí abajo: no seáis vencidos de lo malo, que es un mandamiento. Y el último mandamiento sería: vence con el bien el mal. ¿Ya? Repito, versículo 9 tenemos el amor sea sin fingimiento. Versículo 14 tenemos bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 16, no seáis sabios en vuestra propia opinión.
Y finalmente el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estas cosas subrayémoslas si es posible y considerémoslas como mandamientos que obedecer. Ahora, todo lo que hay debajo de cada uno de estos mandamientos, podríamos considerarlos el contenido que en realidad igual parecieran tener un tono de ordenanza, ¿cierto? Pero en realidad son la elaboración del argumento o el contenido de este mandato. Están subordinados de alguna manera a estos mandamientos que acabo de mencionar. O dicho quizás en otras palabras, es la forma práctica en la que podemos obedecer los mandatos que acabo de mencionar. ¿Ya? Entonces, el primero que tenemos es que el amor sea sin fingimiento. Ahí lo puse más ordenado si usted lo quiere copiar o sacar una foto o subrayar ahí de acuerdo a los versículos. Versículo 9, 14 y el 16 y el 21. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos mandamientos y cómo el apóstol lo va de alguna forma aportando en contenido, aportando de forma práctica cómo puedo yo cumplir esto que se nos está ordenando en las Escrituras. El primero, el amor sea sin fingimiento. Versículo 9, de ahí parte todo. ¿Ya? ¿De qué forma práctica podríamos nosotros actuar para ejercitarnos en el amor sin fingimiento, en el amor sincero? Ahora, estos verbos que están en esta lista están en un tiempo continuo, lo que indica que el apóstol menciona es algo que deberíamos estar actuando o estar haciendo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago yo que el amor que tengo por mis hermanos sea sin fingimiento? ¿De qué forma podemos practicarlo? En primer lugar, aborreciendo lo malo. ¿Ya? Es decir, que de alguna forma tengamos en nuestro corazón un rechazo por lo malo, un rechazo por la maldad, un rechazo por la injusticia, un rechazo por lo que no es correcto. Ahora, cada uno de nosotros tiene que evaluar cómo actuamos en esas situaciones, porque a veces hay cosas que no son correctas y sabemos que no son correctas, pero como todo el mundo las hace, entonces nosotros también caemos en eso. Y son cosas muy sencillas, son cosas que están ahí en la cotidianeidad y que no muchas veces nos damos cuenta, y tal vez varios de nosotros hemos caído en esto, porque por lo mismo que estoy diciendo, como todos lo hacen, entonces tal vez yo no pasa nada si lo hago, soy uno más, ¿cierto? Pero nos vamos olvidando de que en realidad, si lo revisamos, en realidad estaríamos deshonrando al Señor. Ahora, ¿de qué forma puedo también aborrecer lo malo? Haciendo lo contrario, siguiendo lo bueno. ¿Ya? Esas dos cosas van a ir de la mano, que nos ayudan o de alguna forma nos podrían ayudar a que nuestro amor sea sin fingimiento. Aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Después viene una parte bien práctica. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Ya? ¿Cómo debemos amarnos entre nosotros? Con un amor fraternal, familiar. Es decir, entregándonos así como cuando de repente un primo, un hermano, un tío, un padre, un hijo tiene algún inconveniente y nos llama, necesito que me ayudes con X cosa. Entonces podríamos tal vez prestar la misma atención, la misma solicitud, ¿cierto? La misma entrega por un familiar carnal. Podemos hacer exactamente lo mismo por un familiar de la familia en Cristo. Y hemos tenido varias oportunidades para hacerlo, y espero que cada uno de nosotros tenga, si no las ha tenido, que tenga la oportunidad en adelante para poder hacer esto. Hay algo que ocurre, hay cosas que son imprevistas que ocurren, y de repente tenemos la posibilidad, estamos en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿cierto?, para prestar nuestra ayuda desinteresada por los hermanos, por la familia de la fe. Ahora, fíjese, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Darse la preferencia entre los hermanos de la fe. Y esto puede ser súper amplio, por ejemplo, dándose la preferencia en un mejor puesto. Considero a mi hermano como superior a mí mismo y le doy un puesto, le doy un asiento si es que no hay asiento. Por ejemplo, en Navidad, que siempre se nos llena acá la iglesia, puedo yo ofrecer mi asiento a una persona. Puedo tal vez yo ofrecer un puesto si es que tengo algún cupo en el vehículo para llevarlo hasta el hogar, para llevarlo al campamento, ¿cierto? Aunque ya tenemos los cupos ya definidos. Pero también podemos llevarlo a otras áreas, como por ejemplo hermanos que tienen sus negocios, hermanos que tienen sus emprendimientos, y podemos quizás preferir
apoyar a estos hermanos, buscar o contratar sus servicios o comprar sus productos en vez de tal vez comprar un producto de la conferencia que puede que tenga el mismo precio, pero finalmente si prefiero a mi hermano que tiene ese tipo de producto de servicio, entonces también de alguna forma estoy colaborando con él, prefiriendo a mis hermanos en la fe antes que a otros. Ahora, luego dicen lo que requiere diligencia, no perezosos o no negligentes. Ya perezoso entendemos, quizás lo relacionamos mucho con la flojera, pero también puede tener que ver harto con la negligencia. No necesariamente aquí somos todos flojos, pero sí quizás podríamos en algún caso ser negligentes con algo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu, y esto es importante, fervientes en espíritu. Esto es una evidencia del amor sin fingimiento. Es decir, ¿cómo lo podemos identificar en nuestros hermanos? Es que nuestros hermanos son fervientes en el espíritu, pero la frase original, si usted busca la palabra original, tiene que ver con hervir en el espíritu o hirviendo en el espíritu. Ahora, esto tiene que ver, MacArthur lo comenta de esta forma, esta frase alude a tener el calor suficiente como para producir energía adecuada y productiva de una forma controlada. Lógicamente entendemos, ¿cierto?, esta alusión. La energía calórica se utiliza para muchas cosas. Entonces, de alguna forma, esta expresión hirviendo en el espíritu, ferviente en el espíritu, tiene que ver justamente con que el Señor ponga en mí y yo me ponga a disposición del Señor para producir la energía suficiente para actuar en amor, para hacer las cosas, para ser productivo en el Señor. A eso se refiere la expresión fervientes en espíritu. Ahora, ¿cómo se ve si estamos siendo fervientes, si alguien está hirviendo en el espíritu? ¿Cómo se ve esto? Lo hice en la frase siguiente: sirviendo al Señor. ¿Ya? Sirviendo al Señor. De alguna forma, todos tenemos alguna posibilidad de servir al Señor. Algunos lo hacen de forma visible, otros lo hacen de forma invisible, ¿cierto?, sirviendo a los hermanos. El punto es que estemos sirviendo al Señor. Otra forma de ejemplificar esto o de ver si el hermano está hirviendo en el espíritu es que también está gozoso en la esperanza. Hay un anhelo ferviente, podríamos usar otra vez la palabra, por el regreso de Cristo. Gozosos en esta esperanza. Es decir, si yo estoy sirviendo al Señor, lo estoy haciendo también en obediencia, por amor a mis hermanos, pero entendiendo que Cristo viene. Y quiero que el Señor me encuentre trabajando, que no nos encuentre dormidos. Otra cosa bien importante, que van aquí de la mano, yo lo consideré o lo puse ahí entre paréntesis con perseverancia, que es sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Estas dos expresiones que pone ahí el apóstol Pablo, que tiene que ver junto con esto, con que el amor sea sin fingimiento, podríamos sufrir en las tribulaciones y ocurren tribulaciones. El hermano Enrique recién decía, cierto, que hay desiertos en nuestras vidas que hay que atravesar y que de alguna forma debemos perseverar en esos sufrimientos. Pero también, junto con esto, y lo pone el apóstol Pablo ahí de una forma bien estratégica, justo al lado del sufrimiento o del sufrido en la tribulación, pone constantes en la oración, porque finalmente la única forma en que podamos nosotros encontrar gozo, plenitud, ánimo, es justamente en el Señor. ¿Y cómo podemos contactarnos con el Señor? En la oración. Podemos ir directamente al Señor para contarle nuestras necesidades, nuestras penurias, lo que estemos ocurriendo. Y el Señor, dice la Escritura, que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino que podemos ir con confianza y contarle al Señor lo que estamos viviendo. Otra forma práctica de que nuestro amor sea sin fingimiento. Ahora, esto es importante, vuelvo a lo de sufrir en la tribulación y constante en la oración. Esto tiene que ver con la relación con el Señor. Recuerde que la semana pasada vimos lo de proteger el amor, que tiene que ver con justamente proteger esta relación, esta comunión de amor con el Señor. Y si yo tengo un amor sin fingimiento, entonces no tengo por qué estar fingiendo que todo está bien. ¿Ya? A eso quiero llegar con estos sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Van a ocurrir cosas que a veces nos van a hacer, nos van a causar desánimo, entre otras cosas más, y tenemos un Dios que sí nos va a escuchar.
que sí podemos ir y decirle al Señor, Señor, esto me está atormentando, esto me tiene preocupado, estas son mis necesidades. Y el Señor nos puede dar también paz y gozo en la tribulación. Entonces, ahora sí avanzo. Otra de las formas de evidenciar que el amor sea sin fingimiento es compartiendo para las necesidades de los santos. Y aquí en nuestra congregación tenemos una oportunidad que ya todos conocemos, que son la entrega de las primicias. Recuérdalo, el próximo domingo se reciben las primicias. Segundo domingo del mes. Ahí se reciben las primicias. Debería estar ahí atrás, ¿cierto?, los papelitos para que usted saque algo si quiere compartir para las necesidades de los santos. Y créame que efectivamente se hace de esta forma, se comparte para las necesidades de los santos. Cuando los hermanos entregan las primicias, cuando los hermanos van a entregar una canasta a un hermano de la iglesia, de alguna forma suple las necesidades del hermano, necesidades concretas, necesidades básicas. Por lo tanto, si usted quiere que su amor sea sin fingimiento, entonces podríamos justamente tomar parte en esto, compartiendo para las necesidades de los santos. Y junto con esto, fíjese cómo termina esta parte. Practicando la hospitalidad. Eso tiene que ver con abrir nuestros hogares para compartir el amor. Tiempo atrás escuchaba a alguien que decía, si quieres saber cómo son los hermanos, cómo son los pastores, si aman a sus esposas o no, vaya a su casa. Vaya a su casa y ahí va a ver la realidad del hogar. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir con el pastor Jonathan, con su esposa Maddie. Llegaron a nuestra casa, llegaron así casi de sorpresa, nos avisaron un ratito antes, y ahí los recibimos, abrimos la puerta de nuestra casa, en las condiciones que estaba nuestro hogar, porque justo estábamos bañando a la bebé, dándole comida, entonces teníamos algunas cosas por aquí y por allá. No nos dio el tiempo suficiente para ordenar como quisiéramos ordenarlo, pero sí pudimos compartir una rica once y ellos pudieron ver también nuestra realidad en el hogar. Esperamos que nuestras realidades en los hogares sean siempre, que siempre glorifiquen al Señor. Pero la hospitalidad, hermanos, es una muy, muy buena oportunidad que cada uno de nosotros tiene para ejercer el amor sin fingimiento. Abrir las puertas de nuestros hogares para compartir el amor con nuestros hermanos. Quizás hay algunos que les cueste más, digamos, la sociabilización y estar invitando gente a la casa cada rato, ¿cierto? Pero no tiene por qué ser así, sino que usted puede quizás proponerse una vez al mes, una vez al semestre, quizás invitar a alguien a su hogar, a compartir en su hogar. Y esto, créame, que va a ser de bendición tanto para usted como para el hermano que usted invite. Ahora, la hospitalidad también tiene que ver con los extranjeros. Originalmente tenía que ver con eso, es decir, con que nuestros hogares sean un punto de refrigerio, un punto de bendición para los extranjeros, para los viajeros, que quizás van pasando de un lugar a otro, ¿cierto? Y no tienen dónde quedarse, dónde hospedarse. Perfectamente ahí podemos practicar la hospitalidad y también compartir el amor del Señor. Así que si usted tiene quizás algún familiar que viene de paseo o que tiene que venir a hacer algún trámite, abra las puertas de su hogar también sin ningún inconveniente y muestre el amor de Cristo ahí en la atención a esas personas. Todo esto tiene que ver con el amor sin fingimiento, ¿ya? De alguna forma podemos encasillar o resumir todas estas cosas que vimos con esto, que el amor sea sin fingimiento. Son formas prácticas de poder realizarlo. El siguiente mandamiento lo encontrábamos en el versículo 14. Recuerde que era bendecir a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Le comí ahí la G. Pero dice no maldigáis. ¿Ya? Usted lo escribe bien ahí en sus apuntes, yo me comí la G, perdón. Pero eso, bendecid y no maldigáis. ¿De qué forma podemos bendecir y no caer en el maldecir? Si bien es cierto, todo lo que vimos anteriormente también de alguna forma bendice a las personas, nos bendice a nosotros mismos, pero aquí el propósito es hacer o bendecir, en primer lugar, a los que os persiguen. Luego el bendecir en general y finalmente no caer en maldecir a otros. Entonces, ¿de qué forma podemos lograr esto? En primer lugar, con gozo. Gozaos con los que se gozan. Es fácil alegrarse quizás con los logros de nuestros hermanos, pero no es tan sencillo alegrarse con los logros de
la gente que no nos cae muy bien, la gente que quizás tiene conflictos con nosotros. Me acabo de acordar de un salmo, no recuerdo la cita específica, pero el salmista dice como que mis pies casi resbalaron cuando vieron la prosperidad de los impíos. Y de alguna forma hay algo en el corazón y dice, Señor, ¿por qué los impíos prosperan y yo no? Pero aquí el apóstol nos manda gozarnos con los que se gozan, y podemos aplicarlo en realidad a todas las personas. Gozarnos con nuestros hermanos, que es una alegría que es muy beneficiosa, que es de edificación, pero también, ¿por qué no?, alegrarse sin importar cuál sea la situación propia de la persona. Es decir, podremos también alegrarnos con la prosperidad, con las cosas buenas de los impíos, siempre con el objetivo de que conozcan al Señor. A veces uno conoce personas que son tan buenas personas, que les va muy bien, y uno dice, podría ser tan buen cristiano, hasta podría ser pastor si conociera al Señor, pero no lo conoce al Señor. Ahora, no tenemos por qué odiarlo, sino alegrarnos con Él, pero siempre considerar que el Evangelio es todo lo que las personas necesitan. El otro punto es llorar con los que lloran, es decir, ser sensible o compasivo frente a las penurias de las personas. Y tenemos oportunidades de hacerlo aquí en la congregación, como también podemos hacerlo con las personas que no conocen al Señor. Nosotros en la mañana nomás nos despertamos con una triste noticia de un accidente que hubo en Recabar, en donde falleció un lactante de aproximadamente 6 meses. Es algo que no sabemos si son creyentes o no, pero es algo que por lo menos nos sensibiliza y nos hace compadecernos de esa tragedia. Y espero que a usted también. Luego nos dice ser unánimes. Entonces, gozarse con los que se gozan, llorar con los que lloran, tiene que ver justamente con esto, con bendecir en general, pero también a los que os persiguen. Y luego ser unánimes entre vosotros. Esto tiene que ver con ser de un mismo sentir, o ser imparciales, o si somos más prácticos, sin diferencias o categorización entre los hermanos. Esto trae ánimo y trae bendición a los hermanos. Esto lo podemos considerar en este segundo punto, que es bendecir en general. El hecho de ser iguales, de no tener categorización, de no decir quizás, este hermano lo voy a dejar acá adelante porque el hermano es jefe de su empresa, y el otro hermano que es un simple obrero que se queda ahí atrásito nomás. No tiene que ver con eso, sino que somos en un mismo sentir, somos todos iguales delante del Señor, que seamos imparciales y que no haya diferencia entre nosotros. Trae bendición, trae ánimo a cada uno de nosotros, el hecho de que podamos compartir con la diversidad de hermanos que hay aquí, diversidad de oficios, de ocupaciones, diversidad de condiciones sociales, vivimos en lugares muy diferentes algunos, pero el hecho de juntarnos, reunirnos como hermanos en Cristo, nos edifica, nos bendice, porque sé que mi hermano fue comprado con la sangre de Cristo al igual que yo, e independiente de la condición, de las ocupaciones, quizás de las preocupaciones, podemos ser animados y fortalecidos los unos con los otros, sabiendo que el Señor nos rescató a ambos desde nuestras vanas maneras de vivir y nos pasó al reino celestial. Entonces a eso se refiere esto, de unánimes entre vosotros. Finalmente, lo que tiene que ver con no maldecir, lo podemos ligar a la altivez, no ser altivos. La arrogancia, hermano, nos lleva a pecar continuamente, pero también la arrogancia puede hacer que otros pequen. Podemos hacer pecar a otros. Y eso, lógicamente, nos agrada al Señor. Es decir, si somos arrogantes, podemos hacer nosotros mismos, podemos caer en pecado y quizás mirar en menos o llegar al punto, entre comillas, de maldecir o mirar con odio a otro. Pero también hay otros que podrían mirarnos de esa forma al ser arrogantes y estar pecando delante del Señor. Por lo tanto, la orden aquí es directa, no ser altivos, sino que, ¿qué es mejor? En vez de la arrogancia, en vez de ser altivos, asociándose con los humildes, considerar la humildad en nuestra vida como una forma continua, una forma de vida, una forma constante de estar actuando desde la humildad. No siempre es sencillo, a veces también somos llevados a nuestra idea, a veces el orgullo nos gana, ¿cierto?
y la arrogancia se sobrepone por sobre nuestra humildad. Por lo tanto, es algo con lo que sí debemos estar luchando día a día y estarle pidiendo al Señor. Recuerde lo que vimos en delante, constantes en la oración, pidámosle al Señor. Veamos y analicemos nuestra vida, si en algún momento quizás hemos sido arrogantes, quizás hemos actuado de una forma que no agrada al Señor y en el momento no nos dimos cuenta y después quizás analizamos la situación y digo, chuta, actué de una forma que no agrada al Señor. Pidámosle perdón al Señor, pidamos perdón a los hermanos si es necesario, y también seamos sabios, exhortémonos unos a otros. Si es que vemos actitudes así, podemos también tratarlas con amor y comentarle al hermano en el amor del Señor para que las actitudes sean cambiadas. El otro mandamiento lo encontramos en el versículo 16. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Yo creo que esto nos cuesta harto. No seáis sabios en vuestra propia opinión, porque queremos hacer lo que se nos pone en la cabeza y así es. Eso puede ser origen de muchas discusiones sin sentido muchas veces. Y veamos las formas prácticas. No ser sabio en nuestra propia opinión, ¿de qué forma podríamos cuidarnos de esto? En primer lugar, dice el apóstol, no paguéis a nadie mal por mal. Humanamente podríamos pensar que esto es justo. Cuando estamos en el colegio, este me robó la goma, yo se la robo a él. Un ejemplo sencillo, ¿cierto? O otras cosas que podrían ocurrir en la vida cotidiana de cada uno, ¿cierto? Podríamos pensar que es justo, pero el Señor nos manda a no pagar a nadie mal por mal. Si no, nos manda a hacer lo contrario. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto es importante. Dice de todos los hombres, no solamente de los hermanos en la fe, de todos los hombres, incluyendo, como vimos en delante, a quienes os persiguen o a quienes quizás tienen algún tipo de conflicto con nosotros. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, esto es una condicionante, si es posible, dice ahí, en cuanto dependa de vosotros, es decir, nuestra forma de comportarnos, estad en paz con todos los hombres. Que nuestra forma de comportarnos busque la paz delante de todos los hombres. Ahora, ¿por qué dice si es posible? Porque no siempre es posible. A veces depende de otros factores, a veces depende exclusivamente de personas externas a nosotros, no tiene mucho que ver con nosotros, sino sencillamente con que las personas, el pecado ha cegado sus ojos, sus mentes, y quizás, y ahora es mucho más común, ven las cosas buenas como cosas malas. Hay mucha gente que ve las cosas de esa forma. A lo bueno le llama malo, y claro, cuando nos ven quizás actuar de una manera adecuada, aún sin nosotros buscar pleito, somos mal vistos, porque estamos actuando en bondad, estamos actuando en lo correcto. Entonces, en esos casos, obviamente no depende de nosotros, estamos haciendo el bien, pero hay otras personas que nos miran con otros ojos, y eso ya depende exclusivamente de terceros. Pero, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces ya vemos algunos que somos más difíciles, y también tenemos que actuar en paz. Luego, la siguiente forma de cumplir este mandamiento de no ser sabio en nuestra propia opinión es no os venguéis vosotros mismos. Quizás para nuestra moralidad, nuestra cultura, es más fácil asimilar esto, ¿cierto? Como que no es bueno buscar venganza. El Chavo decía, ¿cierto? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Eso yo creo que todos nos aprendimos esa frase y entendemos que obviamente la venganza no trae nada bueno. Pero debemos nosotros considerar que debemos dejar lugar a la ira de Dios. Porque a veces, en nuestra propia opinión, buscar venganza podría ser alimentar nuestra, entre comillas, nuestra visión de justicia. Y queremos hacer justicia y esta persona tiene que pagar por esto que me hizo y yo voy a llevarlo a, no sé, a X cosa para que pague con lo que me hizo, con la ofensa que me hizo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, dice el apóstol ahí, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, debemos practicar el descansar en el Señor. Y eso es algo que sí debemos practicar. Es una disciplina que debemos practicar porque no es sencillo descansar en el Señor.
Hermana Gloria, si pueden poner el micrófono ahí, por favor. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y Sí. para mí esto es un poco sinónimo de orgullo. Sí, de todas maneras. En Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, sed humildes, ser con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si este sentir está en nosotros, nunca va a salir el orgullo, porque siempre tenemos que nosotros mismos ponernos más abajo. Exacto. Eso es lo que falta, eso es lo que deberíamos tener todos, yo creo. Sí, gracias, hermana. Eso es muy claro lo que la hermana está comentando, ¿cierto? Y lo vimos anteriormente. Cuando habla de preferirse unos a los otros, tiene que ver con eso, con poner al otro por sobre nosotros. Y eso podemos llevarlo a distintas aplicaciones. Pero va muy de la mano con esto, con el orgullo, con el ser sabio en nuestra propia opinión, el querer salirse con la de cada uno, ¿cierto? Gracias, hermana, por ese comentario. Entonces, lo que estamos viendo son algunas de las formas en que podemos dejar de lado nuestra propia opinión y considerar al Señor. Y aquí, en este punto del pasaje, el apóstol es bien claro. Dejen lugar al Señor. Dejen lugar al Señor. En cualquier situación, cuando algo malo nos ocurre y quizás nos vienen estas sensaciones de buscar venganza, ¿cierto? Y de privilegiar nuestro beneficio, nuestro bienestar, nuestro orgullo, y queremos actuar quizás en venganza, el apóstol es claro y dice, dejen lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces debemos descansar en el Señor. Debemos considerar al otro como el superior a nosotros mismos. Descansar en el Señor porque Él es quien tiene soberanía sobre todas las cosas. Por lo tanto, llega una parte muy práctica. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere hambre, ahí está. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Es fácil darle de comer y darle de beber a las personas que nos hacen bien, pero la instrucción aquí va más allá. Tiene que ver con las personas que muestran quizás hostilidad hacia nosotros. Si tuviere hambre, dale de comer, apórtale. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, en otras palabras, si los creyentes actuamos con amor hacia nuestros enemigos, hacia las personas que quizás tienen conflictos con nosotros, esto producirá finalmente alguna forma de vergüenza por el odio y por la hostilidad que quizás esas personas han demostrado hacia nosotros. Ahora, esto tampoco se hace con mala intención. No es que, ya le voy a hacer el bien para que se sienta avergonzado. No, esa no es la actitud adecuada, ¿cierto? Sino que hacer el bien, actuar en amor, tiene que ver con obediencia al Señor. Eso dijimos al principio, recordémoslo. Obediencia al Señor. Independiente de cómo actúe la otra persona, nosotros estamos obedeciendo al Señor. Y eso es lo que debemos nosotros considerar, agradar al Señor. Finalmente, termina el versículo 21 con estos dos mandamientos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto no requiere mayor explicación, ¿cierto? Está muy claro. Estos son ejemplos prácticos de cómo vivir en amor, cómo andar en amor para con los hermanos y para con el mundo. Cómo andar, o algunas de estas cosas que acabamos de ver no son fáciles de lograr, sobre todo cuando queremos obrar bien para con quienes no obran bien con nosotros. Quienes demuestran cierta hostilidad o ciertas malas actitudes hacia nosotros. No es tan sencillo, pero nuestra tarea es obedecer al Señor. El punto relevante, hermanos, como acabo de mencionar en delante, es que cultivar una atmósfera de amor en la iglesia tiene una relación directa con la creación de un ambiente de obediencia. Y esto es obediencia a la palabra del Señor y a su Espíritu. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el desafío ahora es obedecer lo que acabamos de estudiar. ¿Ya? Finalmente el amor va a brotar, el Señor va a hacer brotar el amor mientras nosotros obedecemos al Señor. Mientras obedecemos su palabra, entonces vamos a estar practicando el amor. El amor restaurado. Hasta aquí terminamos la
digamos, esta especie de análisis de Romanos. Recuerde que hay varios mandamientos y el apóstol ahí nos dice cómo cumplir estos mandamientos, nos da ejemplos prácticos de cómo hacerlo. Hermano Mauricio, allá el micrófono, por favor. Lo practica todos los días, lucha contra eso, dice. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz Amén. con todos los hombres. O sea que el discurso del apóstol pareciera que está clarito en su contexto, pero aquí en este versículo él produce como un quiebre. Entonces, él mismo está diciendo que yo no voy a... muchas veces él no le va a ser posible, o a mí no me va a ser posible estar en paz con mi vecino. Claro. Porque si mi vecino me quiere matar, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Dejarme que me mate? No, yo, como conversábamos el otro día, el sábado en los varones, Sergio apuntaba, aclarando ese punto, en cierta forma apuntaba de que yo tengo que procurar la paz y llevar a mi vecino a las autoridades del país, para que ellos se hagan cargo de mi vecino, para que no termine matándome. Entonces, pero eso no quiere decir de que yo no ame a mi vecino, pero No, claro. tenemos que tener hasta dónde podemos llegar. Claro, hay que entender que tenemos responsabilidades cívicas, que el Señor también lo deja muy claro. Por lo tanto, debemos actuar en obediencia al Señor, siendo responsables cívicamente, siendo responsables con nuestro entorno, y no es específicamente o exclusivamente esa situación que mencionó el hermano, la cual está en lo correcto, sino que se puede ampliar a muchas cosas más, a cosas muy sencillas, como por ejemplo el cuidado y responsabilidad que tenemos con nuestra basura del hogar, ¿cierto? Debemos botarla en lugares autorizados para eso. No la vamos a botar en la casa del vecino. Eso sería obviamente actuar en desobediencia al Señor, entre muchos otros ejemplos más que podemos considerar que caben dentro de esta categoría. Por lo tanto, como mencioné delante, si es posible, es una condición. Si es posible, tal como decía el hermano, hay a veces situaciones que no son posibles o que no dependen exclusivamente de nosotros. Por eso el apóstol es tan claro: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Y como mencioné recién, hay factores que no necesariamente dependen de nosotros, hay cosas que dependen exclusivamente de terceros. Como mencioné, a veces el hecho de hacer el bien, solo por el hecho de hacer el bien, vamos a ser vistos de mala forma por otros. Ahí no está en nuestro poder, ¿cierto?, entre comillas, el estar en paz con los otros. Estamos actuando en obediencia al Señor, estamos actuando de buena forma, pero solo por eso, por hacer el bien, entonces quizás vamos a ser mal vistos por otros, vamos a generar conflictos por otros, lo cual el Señor también nos dejó claro que así va a ser. Es decir, no vengo para que todo sea color de rosa, decía el Señor, sino que vengo para causar división entre el Padre y el Hijo, etc. ¿Por qué? Porque vamos a actuar de buena forma, y la gente que está en pecado, a lo bueno ahora ya le llama malo. Por lo tanto, hay situaciones que se van a salir de nuestro control, hay situaciones que no van a estar bajo nuestra capacidad, pero debemos dejar eso al Señor finalmente. Y obviamente actuar en responsabilidad, como el ejemplo que daba el hermano Carlos. Finalmente, hermanos, como dije antes, este pasaje son instrucciones prácticas que nosotros podemos ver a nuestro alrededor de cómo practicar el amor sin fingimiento. De eso se trata la clase, practicar el amor de una forma adecuada, de obedecer a los mandatos del Señor. Ahora, para cerrar, para ir terminando la serie en general, el amor restaurado. Apocalipsis 2.5, ¿se recuerdan cuando comenzamos? Y que estaba este llamado de atención a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2.5 nos deja con este interrogante: ¿qué habrá ocurrido con la iglesia de Éfeso? ¿Se habrán humillado ante Dios? ¿Habrán obedecido sus indicaciones? ¿O se habrán negado a creer la evaluación de Dios sobre su condición espiritual?
Y la verdad es que encontramos respuesta a esto en unos escritos posteriores a los escritos bíblicos, específicamente en una carta escrita en el siglo II por Ignacio, que era un obispo de la iglesia de Antioquía. Este personaje, Ignacio, fue arrestado por su fe y fue enviado por soldados a Roma para ser ejecutado aproximadamente entre los años 105 al 117 después de Cristo. Y cuando iba camino a Roma, los soldados que lo arrestaron pararon en la ciudad de Esmirna, y mientras tanto, la iglesia que estaba en Éfeso, más o menos a unos 64 kilómetros de distancia, enviaron a una delegación para ir a animar y darle fuerzas a Ignacio, que estaba a punto de enfrentar el martirio en Roma. Ahora, la visita de estos hermanos fue tan edificante para Ignacio que él en el viaje escribió varias cartas, y una de ellas iba dirigida específicamente a la iglesia de Éfeso, agradeciéndoles por su consideración y su cuidado. Y una de las cosas que él menciona en la carta, que la carta está en algo que se llama los escritos de los padres apostólicos, no es algo canónico, no es parte de la instrucción bíblica y la inspiración divina, sino que es un grupo de documentos, cartas, libros, apologías, que se escribieron o que transmiten la fe de los cristianos de los primeros tiempos. En alguno de los elogios que considera este personaje en su carta a Éfeso, dice que la iglesia se caracteriza por su fe y amor hacia Cristo Jesús nuestro Salvador. Ignacio también se regocijaba que ellos no amaban a nada en este mundo más que a Dios, y también elogia a Onésimo, el sobreveedor de su iglesia, y lo llama un hombre de inexpresable amor. Ignacio sigue escribiendo que los representantes que lo visitaron en Esmirna, en esos representantes él pudo ver el amor de toda la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, podemos considerar entonces que al comienzo del segundo siglo podríamos deducir, ¿cierto?, que la iglesia de Éfeso escuchó el llamado de atención del Señor, escuchó con humildad y obedecieron el llamado de Dios de acordarse de dónde cayeron, arrepentirse de sus malos actos y volver a las primeras obras. Con eso comenzamos este estudio. Como resultado, el amor de la iglesia fue restaurado. Por lo tanto, hoy día terminamos con Apocalipsis 2:7. El que tiene oído para oír, dice el Señor, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esperamos que todo este estudio que hemos hecho acerca del amor, que cada uno de nosotros tenga oídos para oír y oír lo que el Espíritu en realidad nos está diciendo, que podamos ser capaces de llevar esto a la práctica, que no siempre es fácil, que vamos a tener situaciones en que va a ser muy quizás complejo para nosotros, para nuestro carácter, actuar en amor, pero recordemos que si actuamos en amor estamos obedeciendo al Señor. Si nos piden versículo, vamos a decir Romanos 5:5. ¿Ya? Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si hemos sido alcanzados por el Señor y hemos recibido su Espíritu, entonces tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, y solo hay que ejercerlo, hay que ejercitarlo, hay que practicarlo, y acabamos de ver varias formas prácticas de cómo hacerlo. Lo invito a que se pongan de pie y tengamos un tiempo de oración. Señor, te damos gracias por este tiempo en que pudimos pasar alrededor de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es muy clara, nos confronta, pero también nos anima, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si alguno de nosotros ha actuado de una forma que no te honra, si alguno de nosotros ha dejado de lado el amor y hemos actuado en nuestra propia opinión, hemos seguido nuestro orgullo, quizás nuestro beneficio propio. Te pedimos perdón, Señor, por eso, pero también pedimos tu dirección para que tú nos ayudes a ver cada día, Señor, con tus ojos compasivos, con tus ojos de amor, Señor. Ayúdanos a evaluar las situaciones de nuestra vida. Ayúdanos a evaluar las situaciones en la iglesia, en la casa, en el trabajo, donde sea que nos encontremos, para que podamos ver las oportunidades que tú nos das de actuar en amor. Permítenos, Señor, hacer más de lo que decimos. Permítenos actuar, Señor, y obedecer a tu palabra de una forma práctica. Que nuestros hermanos sean bendecidos con nuestras muestras de amor, con nuestra hospitalidad, con nuestra colaboración. Permítenos edificarnos unos a los otros, Señor. Que esta iglesia, la iglesia de Maquena, Señor, sea una iglesia reconocida por el amor que nos tenemos los unos a los otros.
Y sabemos que eso solamente tú lo has puesto en nuestros corazones, como acabamos de leer, Señor. Te pedimos que eso se manifieste en nuestra congregación, que dejemos de lado nuestro orgullo, que dejemos de lado, Señor, a veces nuestra arrogancia, y que podamos vivir en obediencia a ti, en humildad, Señor, sirviendo los unos a los otros en amor. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.